Hola a todos, y bienvenidos a este canal. Este será mi primer video y, como indica el título, voy a mostrar cómo reaccionarían personajes de otros mundos a diferentes situaciones. Seguramente muchos no conocen la serie Terrible Mouse, ya que está dirigida a un público adulto. No me refiero únicamente a quienes consumen contenido H, sino a quienes disfrutan del estilo Boy. No mostraré imágenes, ya que, como mencioné, YouTube probablemente no lo permitiría. Tampoco podré describirlas a detalle, porque las escenas son muy explícitas y fuertes. Mi intención es respetar la personalidad original de los personajes, tal como aparece en la serie. Cabe destacar que la serie aún no está terminada, así que haré todo lo posible para hacerlo de la mejor manera. Sin más preámbulo, comencemos con el video. El multiverso es la totalidad absoluta de la existencia, una red sin principio ni final donde cada universo representa una posibilidad hecha realidad. No se trata de copias perfectas ni de repeticiones infinitas, sino de mundos únicos, nacidos de diferentes condiciones, distintos caminos y realidades divergentes que se multiplican sin cesar. En algunos universos, las leyes que conocemos permanecen intactas, la gravedad mantiene los mundos unidos, las estrellas nacen y mueren siguiendo los mismos ritmos cósmicos, y la vida surge para buscar su lugar entre los vastos océanos y las tierras firmes. Son mundos familiares, espejos lejanos de nuestro propio hogar. Y así como hay mundos en ruina perpetua, también hay universos que alcanzaron la plenitud de la paz. En ellos, la guerra jamás fue concebida, la vida prosperó en equilibrio con su entorno, y sus civilizaciones aprendieron a expandirse no con violencia, sino con sabiduría. Son universos en los que la existencia entera se mueve al ritmo de la calma, donde no existe el miedo ni el conflicto, sino un desarrollo continuo y armonioso. El multiverso abarca todas estas realidades sin preferencia ni juicio. No distingue entre mundos de destrucción o de paz, entre universos caóticos o equilibrados. Todos forman parte de la misma totalidad, todos tienen un lugar en esa vasta red de posibilidades infinitas. Sin embargo, hoy nos centraremos en un universo, en un mundo donde, como siempre, todos los acontecimientos ocurren en un mismo lugar: el planeta Tierra, hogar de humanos y animales. A simple vista, parece un mundo normal, común y corriente, donde la civilización humana vive su vida como siempre. Pero, como en todos los mundos, existe corrupción, ilegalidad y discriminación. No obstante, se oculta algo aún más oscuro. En un lugar cubierto de abundante nieve y un frío intenso, alejado de la civilización, se encuentra un hospital. Puede parecer extraño que esté tan distante de las ciudades, pero eso no es lo importante. Al verlo, uno podría pensar que es un hospital común y corriente, pero no es así. Bien, ya tengo la información sobre este universo. A simple vista, no parece la gran cosa, pero ¿quién diría que los sucesos más importantes ocurren en un hospital?, dijo el vigilante. Se le había proporcionado información sobre ese mundo, uno que precisamente atraerá a ciertos personajes, los más importantes sobre todo. Su intención no es otra que lograr que, al menos, algunos de ellos recapaciten sobre sus acciones, y aprendan algo al observar otros mundos. Vale, creo que es hora de traerlos, diría el vigilante, mientras procedía a chasquear los dedos, para así invocar a los personajes de Terrible Mouse. De repente, muchos de ellos aparecieron en lo que parecía ser la habitación donde se encontraba el vigilante. No había mucha luz. Predominaba la oscuridad. La mayoría estaban aturdidos, recuperando poco a poco la conciencia tras el repentino cambio del lugar en el que se encontraban. Uno de los primeros en levantarse lentamente y abrir los ojos fue Luke, un niño que llevaba una gorra azul con lo que parecían ser orejas de animal como adorno. El otro chico, llamado Robbie, se incorporó poco después, sacudiendo la cabeza con confusión, especialmente al notar que ya no se encontraba en aquella prisión junto a los demás adultos. Mierda. ¿Y ahora qué pasó? Y yo que me estaba por divertir. Se dijo la ratona llamada Lorna, sin comprender cómo había llegado a ese lugar. Hace apenas unos segundos estaba a punto de pasarla bien, como siempre, pero de pronto fue transportada allí. Al mirar a su alrededor, notó que no estaba sola. También se encontraban sus compañeros, como Leima, Leilu y Lake, el que tenía la apariencia de una momia.
No solo estaban allí los que no son humanos, sino también el jefe, conocido en ese momento como el tipo de negro, aquel con el símbolo extraño que parecía pertenecer a alguna organización. Incluso él se mostraba confundido, ya que, hace apenas un instante, se encontraba en su base de operaciones, donde podía verlo todo junto a sus compañeros. Y esto no le gustó para nada. Quienquiera que hubiese hecho esto, se las vería con él. La ratona Lorna se dio cuenta de que no solo estaban ellos allí, sino también esos dos niños, a quienes en más de una ocasión había intentado eliminar, aunque sin éxito por ciertas circunstancias. No pudo evitar sonreír con una mueca retorcida, dejando ver sus afilados dientes. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó contra ellos. Después de todo, los humanos eran lo peor, ¿qué más se podía esperar de su especie? Pero apenas pudo acercarse, una barrera azul se interpuso en su camino, haciéndola estrellarse de lleno contra ella. Jadeó de dolor, llevándose una mano a la cabeza mientras se frotaba la zona donde había impactado. Al notar la existencia de aquella barrera, se quedó completamente confundida. Antes de que alguien pudiera decir algo, una voz profunda resonó en toda la sala. «Ya basta. En este lugar nadie se peleará entre sí». El eco de sus palabras reverberó por la habitación oscura mientras todos giraban la mirada hacia el origen de aquella voz. El vigilante, por fin, se mostraba ante ellos. «Oye, ¿y tú quién te crees que eres para hablarme así?», exclamó Lorna con furia. «Tú fuiste el que puso esta extraña pared, ¿verdad?». Lo fulminó con la mirada, señalándolo de forma acusadora. Algo en su instinto le decía que aquel sujeto era el responsable de haber creado esa barrera azul para proteger a los humanos. Luke y Robbie, por su parte, estaban completamente sorprendidos. No solo por la aparición repentina de aquella barrera que los salvó, sino también por la figura que tenían frente a ellos. No parecía humana. Ni siquiera tenía rostro. Ambos se miraron confundidos, sin saber si debían sentirse a salvo o más asustados que antes. Aquel ser los había protegido, sí, pero irradiaba una presencia tan extraña que les resultaba imposible confiar del todo en él. «Sí, fui yo. ¿Tienes algún problema con eso?», dijo el vigilante, con una voz profunda que resonó por toda la sala. La ratona lo miró con furia. No era de extrañar que aquellas palabras encendieran aún más su enojo. Su expresión se deformó en una mueca rabiosa, mostrando los dientes afilados mientras se preparaba para lanzarse contra él. Pensó que quizá aquel ser solo era un humano disfrazado de algo ridículo, o tal vez un experimento fallido, creado por su maestro. Algo similar al chico Slime. Pero no llegó muy lejos. Apenas dio un paso hacia adelante cuando su cuerpo cayó de golpe al suelo. Lorna ni siquiera entendió qué estaba pasando. Su cuerpo no respondía. Era como si la presencia del vigilante fuera tan abrumadora, tan aplastante, que su cuerpo se negó a moverse. Temblorosa, intentó levantarse. Lo logró, aunque con dificultad, retrocediendo con pasos torpes. Ya no lo miraba con desafío ni con ira, sino con un miedo palpable reflejado en su rostro. «Muchos de ustedes están confundidos, y lo entiendo», dijo el vigilante, con voz firme. «Pero déjenme explicarles por qué están aquí». Mientras hablaba, observaba con cautela, esperando que alguno de los presentes intentara atacarlo. Por suerte para él, nadie lo hizo. Tras ver lo que le ocurrió a Lorna, el silencio se apoderó del lugar. Algunos incluso mostraban algo que se podría llamar miedo mezclado con curiosidad. No era normal que Lorna, una ratona fuerte y orgullosa, se mostrara tan temerosa y cayera tan fácilmente. Ella nunca se rendía sin luchar. Rara vez se la había visto huir sin dar pelea. Pero esta vez fue distinto. Ni siquiera intentó moverse para defenderse. Permaneció inmóvil, vencida por algo que iba más allá de su entendimiento. «Yo soy un vigilante, llamado también Gabriel. Y hoy los traje aquí para que reaccionen a otros mundos, ya que me encargo, al menos, de supervisar la mayoría de los universos a mi cargo. Esa es la razón por la que están aquí». Al decir eso, todos quedaron sorprendidos. La sorpresa pasó lentamente a intriga y luego a incredulidad. «¿En serio crees que vamos a creernos esa mierda?», dijo el hombre de negro, bastante incrédulo, hablando en un tono burlón. Algunos, al darse cuenta de su presencia, se quedaron sorprendidos, porque obviamente él era el jefe de todo el hospital. Aunque, bueno, ambos niños al menos no sabían quién era él. A decir verdad, eso es bastante tonto. Dijo la coneja morada llamada Leima. Es imposible que exista un ser así. Leima tampoco creía las palabras del vigilante. Además, apenas volvió la vista hacia Lorna, frunció el ceño con una mueca de asco.
Tenía muchas ganas de atacarla y acabar con ella allí mismo, pero estaban su maestro y el tipo momia, y era obvio que no le dejarían actuar, menos después de intentar acabarla sin éxito, y ser amenazada por su maestro. Por su parte, su hermana tampoco creía en las palabras del supuesto vigilante. Bien, para que vean que no miento, les mostraré una prueba aquí mismo. Así, al menos, no habrá dudas sobre mí. Dijo Gabriel. De repente, chasqueó los dedos y, en cuestión de segundos, una pantalla holográfica apareció frente a ellos. Antes de que pudieran decir algo, comenzó a reproducirse un video. Al terminar, todos estaban más que sorprendidos. Esa pantalla les había mostrado todos, o al menos gran parte, de los acontecimientos del hospital, desde que esos 3 niños ingresaron, hasta el momento en que los 2 niños fueron encerrados en esa prisión. El más sorprendido fue el hombre de negro. Estaba visiblemente incrédulo, apretando los puños con fuerza, incapaz de creer que todo estuviera registrado por ese ser, y que ni siquiera él lo hubiera notado. ¿Cómo? ¿Cómo tienes todo eso? Es imposible. Tenemos cámaras por todos los rincones y sensores, dijo el hombre de negro, claramente molesto por lo que acababa de ver. Luego volteó hacia los demás a su lado, quienes también formaban parte del hospital. Ustedes, estúpidos. ¿Cómo no se dieron cuenta de la presencia de este sujeto? ¿O que los estaba grabando? Dijo con tono acusador. Nadie supo qué responder. Todos estaban sorprendidos, incapaces de entender cómo era posible que los hubieran grabado y que él tuviera toda esa información. Lorna se estremeció ligeramente ante el tono de su maestro, sintiendo como si estuviera siendo regañada. Eso es porque todo fue registrado, o más bien grabado, no precisamente en el hospital, sino en un plano superior, uno que ustedes no pueden comprender. Y es justamente en ese lugar en el que ahora se encuentran, y al que los traje. Dijo Gabriel.
Gabriel esperaba que al menos entendieran parte de lo que decía, aunque sabía que era difícil. Nadie podría imaginar que estaban siendo observados como si fueran parte de un video capturado desde una dimensión más allá de su entendimiento. ¿Y qué piensas hacer con toda esa información?, preguntó Luke, con voz firme. Si esa evidencia se mostrara al mundo, significaría no solo su libertad, o bueno, ahora ya no lo están, sino que todos los demás en ese hospital pagarían por sus malditos pecados. Mi intención no es perjudicar a ninguno de los dos bandos. Como les dije, quiero que reaccionen a otros mundos, y espero que con esto al menos me crean un poco. Y, si no les molesta, serán llevados a la sala donde podrán observar esos mundos. Dijo Gabriel. Al pronunciarlo, una puerta, que hasta entonces nadie sabía que existía, se abrió lentamente. Más allá, se revelaba un pasillo largo, iluminado por luces llamativas, y alfombrado con una roja tela que los guiaba hacia el destino. Obviamente, todos se mostraron desconfiados, sobre todo después de lo que acababan de presenciar. Sin embargo, pasado casi un minuto, algunos comenzaron a moverse, ya que no encontraron otra opción más que obedecer, al menos por el momento. El hombre negro ordenó a los suyos seguirlo, y así lo hicieron. Lake, quien tenía la apariencia de una momia, miró fulminante al vigilante. Quería atacarlo desde lejos con sus sierras, pero de repente, estas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido, dejando sus brazos en su forma normal. Aquello lo enfureció profundamente, convencido de que ese extraño sujeto tenía algo que ver con ello. Luke se molestó al notar que el vigilante no parecía dispuesto a colaborar ni a ayudarlos a exponer al mundo la oscuridad que ocultaba ese hospital. Antes de que pudiera decir algo, Robbie lo sujetó del brazo. Aunque Robbie era quien más miedo sentía, tampoco sabía qué hacer, lo único que veía como camino era aquel pasillo. Después de unos segundos, Luke, a regañadientes, aceptó seguirlo, manteniendo una evidente distancia del resto. El pasillo parecía interminable. Caminaban y caminaban, sintiendo que pasaban minutos, hasta que finalmente llegaron a otra puerta. Sin dudarlo, la abrieron. Del otro lado, se reveló una gran sala de cine, elegante y moderna, lo cual despertó su intriga. Uno a uno fueron entrando, hasta que el vigilante fue el último en cruzar. Bien, acomódense en las butacas. Volveré en un rato. Dijo con voz firme. Todos hicieron lo que se les pidió y fueron acomodándose poco a poco en sus lugares. Los niños se sentaron apartados del resto, quienes formaban parte del hospital. Leima, por su parte, no quería estar cerca de Lorna, así que eligió un asiento más alejado, pero cercano a su hermana. Le daba asco compartir el mismo espacio con ella, aunque no tenía otra opción. El hombre de negro, aunque desconcertado por la situación y sin querer creer que ese supuesto vigilante tuviera tal cargo, decidió obedecer por el momento. Por primera vez, se encontraba en una situación que no le favorecía, y eso lo frustra demasiado. Sabía que, si actuaba malo en contra de él, las consecuencias podrían ser graves, no es ningún tonto. Todos ya estaban en los lugares que habían elegido. En ese momento, el vigilante regresó a la sala del cine. Sin embargo, esta vez traía consigo a 3 individuos más, también conocidos por formar parte del hospital. El primero era el chico Slime, luego conocido como Dan. Lo acompañaba un conejo de pelaje amarillo llamado Lugus, y una pequeña coneja de color blanco llamada Pula, quien parecía ser la más asustada entre los 3. Bien, lamento la demora. Tuve algunos problemas para traer a los invitados restantes. Seguramente, si seguimos reaccionando a otros universos, traeré a los que faltan, dijo el vigilante con calma. Los 3 recién llegados ya habían sido informados de todo lo que ocurría gracias a él. Durante el tiempo que estuvo ausente, les explicó la situación en detalle, por lo que no hubo necesidad de repetir nada. Entonces, se dirigieron a las butacas. El chico Slime, al notar que los 2 niños seguían con vida, sonrió con evidente alivio antes de sentarse junto a ellos. Lugus, en cambio, se colocó algo apartado, observando con furia a la coneja Leima. Tenía unas ganas terribles de lanzarse sobre ella y electrocutarla por la humillación que le había hecho pasar. Sin embargo, el vigilante ya le había dejado en claro su posición, y sabía que no podía hacer nada. La única que no se movió fue la pequeña Pula, quien permanecía temblando en su lugar, demasiado nerviosa como para dar un solo paso. A pesar de que modifique su mente para que pudiera reaccionar con los demás, su mente sigue estando traumatizada y dañada por su hermano. Dijo Gabriel, con un tono grave. Los recuerdos que su hermano le dejó no podían borrarse por completo.
Hasta donde se veían sus piernas, brazos y parte del cuerpo cubierto por la ropa, había muchas curitas. Y ni hablar de otras zonas. Ninguna niña, sin importar que no sea humana, debería haber pasado por lo que pasó la pequeña. El vigilante, con calma, extendió su mano y acarició suavemente el cabello de la coneja, intentando que Pula no se sintiera intimidada por su presencia. Ve a sentarte, pequeña. Si quieres, puedes hacerlo junto a esos humanos. Te aseguro que, cerca del Slime, estarás segura. Le dijo con voz serena, guiándola con cuidado hacia donde estaban el chico Slime y los dos niños. Ambos humanos se mostraron inseguros, no sabían si esa pequeña coneja también sería uno de esos seres maníacos a los que tanto temían y le gusta hacer daño a los niños. Sin embargo, Dan parecía conocerla un poco, y no se mostró a la defensiva. Se limitó a hacerle un gesto amable, permitiendo que la pequeña se sentara a su lado, todavía temblorosa y con la mirada baja. Con ustedes es más que suficiente por el momento. Bueno, es porque en este lugar reaccionarán a otros universos. Más precisamente, lo harán a través de esa gran pantalla que tienen frente a ustedes. Con esto, espero que aprendan algo al ver otros mundos. Porque, evidentemente, no todos tienen este privilegio. Y el que veremos ahora, es uno que destaca mucho. Así que espero que presten atención. Hizo una breve pausa antes de continuar. Por cierto, los universos los veremos en forma musical. Es una manera más sencilla y fluida de observarlos. Yo les brindaré la información necesaria si algo no les queda claro. Pueden considerarme su guía en este proceso. Al decir eso, Gabriel se mantuvo de pie frente a todos, mientras los presentes lo observaban expectantes. No sabían si realmente iban a presenciar otros mundos o si todo era una cruel broma. Aún así, la curiosidad, en algunos, la desconfianza, se apoderó del ambiente. Algunos, como Lorna, incluso mostraban una sonrisa torcida. Esperaban, con cierto deseo, que esos otros mundos les mostraran algo que valiera la pena, tal vez humanos sufriendo, torturados o gritando en agonía. Para el hombre de negro, me podría servir para sus próximos experimentos y hacer animales más fuertes. El vigilante procedió a chasquear los dedos. En ese instante, sin que nadie lo esperara, la enorme pantalla comenzó a encenderse, mostrando una luz azulada que poco a poco fue tomando forma. Parecía estar cargando el universo que verían a continuación. Él fue golpeado y acosado en su terrible niñez, maltratado injustamente, siempre 1 contra 3. No hubo héroe que lo rescatara en ese momento, enfrentando solo todo su dolor y sufrimiento. Jamás siguió a las multitudes, siempre tuvo juicio propio, ya que ciertas actitudes que pecaban en lo impropio le hicieron razonar de una manera diferente a lo que pensaba simplemente el común de la gente. Porque los monstruos siempre tienen que perder el duelo, porque solo son sus sueños los que chocan contra el suelo. Mientras los demás celebran con euforia la victoria, ellos mueren siendo para todos solamente escoria. Cuando por fin el video se reprodujo, una melodía suave y melancólica comenzó a llenar la sala. Era una música deprimente y calmada, lo que hizo que varios se sintieran incómodos. Algo les decía que lo que estaban por presenciar no sería precisamente agradable. Y no estaban equivocados. Apenas escucharon las primeras palabras que salieron de la pantalla, todos se quedaron completamente sorprendidos. ¿Golpeado y maltratado? Se preguntó Robbie, sin entender del todo de qué estaban hablando. ¿Siempre 1 contra 3? ¿Y no hubo ningún héroe que lo rescatara? Preguntó Luke, tampoco entendiendo lo que decía la pantalla. ¿Pero de quién está hablando? Dijo Dan, frunciendo el ceño. No le gustaba nada hacia dónde se dirigía todo aquello. Tenía un mal presentimiento. La melodía que acompañaba el video no solo transmitía tristeza, sino también rencor, y eso le daba una sensación incómoda. Al seguir viendo la pantalla, pudieron notar cómo ésta comenzaba a enfocar a un niño. Tenía el cabello plateado, con un peinado peculiar que formaba una especie de X. A simple vista, parecía un chico normal. La ratona Lorna frunció el ceño y sacó la lengua con asco. Ya tenía suficiente los humanos en el hospital, y ahora tenía que ver a otro más, y lo peor era que ni siquiera podía dañarlo. ¿Eh? ¿Pero quién es ese pequeño? Preguntó Leima, intrigada, queriendo saber quién era ese niño que aparecía en pantalla. Mientras la canción seguía avanzando, todos se sentían cada vez más confundidos. No lograban entender el punto de lo que estaban viendo. Solo aparecía un niño, y unas sombras extrañas en la pantalla. El hombre de negro comenzó a aburrirse rápidamente.
esperaba que hubiera algo interesante, pero por el momento, solo veía pura basura, nada que valiera la pena. Oye, vigilante, ¿quién es ese chico? Preguntó Luke, queriendo saber quién era ese niño de extraño peinado. Bueno, les explicaré un poco quién es el chico que están viendo en la pantalla. Dijo el vigilante con calma. Su nombre es Garou, y lo que están presenciando es un suceso ocurrido en su colegio. Garou es un niño introvertido que prefiere la tranquilidad y pasar el tiempo como leer. No tiene amigos, así que suele estar solo la mayor parte del tiempo antes de volver a su casa. La mayoría, especialmente los que provenían del hospital, empezaban a aburrirse. No querían ver a un simple niño, deseaban algo más interesante. Jope. Pero esto es aburridísimo. No quiero ver a un patético niño humano. Encima parece debilucho. Dijo Lorna, con fastidio, al notar lo delgado y vulnerable que se veía el chico en la pantalla, creyendo que con un solo golpe podría noquearlo. Parece solo un niño normal. Bueno, es mejor ver esto que estar colgado. Dijo Dam, sonriendo un poco al ver a Garou. Sentía que ese niño era alguien bueno con un gran corazón, como los niños que estaban allí en la sala de cine a su lado. Sin embargo, todavía no podía quitarse esa incomodidad que lo invadía. Sentía que algo estaba por pasar, en cualquier momento. ¿Qué clase de pensamientos tenía ese niño para que lo cataloguen así? Se preguntó Leilu, intrigada, ya que a simple vista, solo parecía un niño común y corriente. Con la información que les había dado el vigilante, no había nada que destacar. Oh bueno, hasta que escuchó las siguientes palabras en la pantalla. Todos se quedaron sorprendidos por lo que oyeron, la mayoría no podía creer que un niño tuviera pensamientos tan extraños, siendo un humano pequeño. ¿Qué diablos está diciendo ese mocoso? Solo habla tonterías. Dijo Lugus, sin darle importancia a las palabras que aparecían en la pantalla. Pensaba que eran simples disparates de un niño que quería llamar la atención. Y bueno, justamente él era ese tipo, le gusta destacar, incluso si eso implicaba dañar a otros, sin importarle las consecuencias. Así era Lugus, egoísta, queriendo popularidad, sus fans y las chicas por supuesto. Disculpe, Gabriel, ¿qué quiere decir el chico? Preguntó Dam, intrigado por las palabras del niño. Como provenía de otro mundo, no comprendía bien a qué monstruos se refería Garou. Pensaba que tal vez, existían criaturas parecidas a las del hospital, y por eso, le resultaba tan extraño que un niño tuviera una forma de pensar así. Primero, en ese mundo, los monstruos sí existen, y no son como los animales de vuestro mundo. Aunque, si ustedes vivieran allí, también podrían ser considerados monstruos, como Lorna y Lake. Estos seres tienen un único propósito, erradicar a toda la humanidad y apoderarse del planeta. Son egoístas, crueles, y solo buscan placer en la destrucción y en derrotar a los héroes que los enfrentan. Segundo, los pensamientos de Garou se deben a un niño llamado Tachan, el popular de su colegio, quien solía intimidarlo constantemente. Todo comenzó en un simple juego de héroes y monstruos. Garou siempre terminaba siendo el monstruo, aunque no quisiera, e intentara defenderse, los demás niños se unían para inmovilizarlo. Tachan, disfrutando de humillarlo, lo golpeaba mientras le gritaba apodos como, Garou el quejín apestoso, un apodo que le ponen a los monstruos. Desde entonces, Garou empezó a creer que los monstruos eran las verdaderas víctimas, y que los héroes no eran más que matones con poder. Por eso desea que los monstruos ganen, porque se identifica con ellos. Cuando el vigilante terminó de hablar, muchos quedaron sorprendidos por la historia y por los pensamientos del chico de cabello plateado. Robbie, en silencio, recordó los días en su orfanato. También a él lo habían intimidado por ser tímido y cobarde. A veces lloraba solo, sin tener a nadie, hasta que conoció a sus amigos, especialmente a la niña con la que más se llevaba, pero por culpa de una ratona, ya no está en este mundo, y todo por ser débil. Luke, por otro lado, se sintió incómodo. Recordó su época escolar, cuando era el líder de una pequeña banda que se dedicaba a intimidar a otros chicos. No llegó al extremo de acosar por diversión, como ese chico llamado Tachan, pero sí había disfrutado hacer sentir miedo a otros. Sin embargo, la más afectada era Leima. Su respiración se volvió temblorosa, mientras recordaba los abusos que sufrió de sus compañeros, en especial del conejo Lugus. Siempre golpeada, siempre humillada, apodada como una mujer fea. Leilu, al notar el estado de su hermana, posó una mano sobre la suya, intentando consolarla. Sabía por todo lo que había pasado, y le duele de no haber podido ayudarla en ese momento. Oh, es una lástima que esté pasando por eso. Dijo Dam, con el rostro decaído.
Sentía pena por el pobre niño y un impulso genuino de ayudarlo. A pesar de no conocer del todo ese sentimiento, no le importaría defender a Garou de sus acosadores. Por otro lado, Lubus solo se encogió de hombros con indiferencia. Va, se lo merece por ser un debilucho. Tiene que aprender cuál es su lugar, y mejor callarse. Dijo el conejo amarillo con desdén, sin importarle en absoluto lo que le pasara al chico. Para él, Garou solo estaba recibiendo lo que merecía por ser un humano frágil, y tener esos pensamientos extraños. Leima, al escucharlo, volteó a verlo con una mirada cargada de odio. Por un instante, tuvo ganas de lanzarse sobre él y hacerlo pagar por esas palabras. Pero, gracias a la presencia de su hermana, logró contenerse. Respiró hondo, apretó los puños y volvió su vista hacia la pantalla, intentando concentrarse, aunque por dentro sentía una profunda compasión por el niño del cabello plateado. Lorna, en cambio, se mantuvo indiferente. Los humanos nunca le habían importado, así que lo que le sucediera de Garou le era completamente irrelevante. Sin embargo, hubo algo que sí llamó su atención, que el niño prefiriera a los monstruos antes que a los héroes, es decir, a los humanos. Eso, aunque fuera mínimo, la sorprendió un poco. Pero también reforzó su idea de siempre, que los humanos eran patéticos. Tan patéticos que incluso un niño entendió lo desagradable que son. De pequeño pudo experimentar la injusticia. Esos golpes que le daban iban llenos de malicia. Pues si eres popular todos te aplauden y te apoyan. Mas si eres débil solo se aprovechan y te arrollan. El odio y el rencor se hizo palpable en su interior, decidido a cobrar venganza y convertirse en el mejor. Creció dejándose la piel en cada duro entrenamiento, movido por las fuertes llamas del resentimiento. Sentirá la furia del más débil, su sola presencia causa terror. Hoy cualquier esfuerzo se ha vuelto estéril, es la hora de que sientan dolor. Tarde o temprano todo se salda y hoy deben pagar su inmenso rencor. Soportó la crueldad, a la iniquidad y se convirtió en monstruo para cambiar esta sociedad. Al seguir observando la pantalla, todos pudieron ver cómo Garou estaba siendo golpeado brutalmente por los demás niños. Algunos se estremecieron ante la patada que el pequeño recibió en el costado de su rostro. Leima apretó con fuerza los puños, sintiendo una punzada en el pecho. Se identificaba con Garou, con ese niño que sufría sin poder defenderse. Jamás pensó que los humanos también pudieran pasar por lo mismo que ella había vivido. Robbie y Luke, por su parte, sintieron una profunda pena. Ver a Garou siendo maltratado de esa manera los indignaba. Si tuvieran la oportunidad de ayudarlo, lo harían sin dudarlo, porque lo que estaba pasando era completamente injusto. Otros, como el hombre de negro y Lake, permanecieron en silencio. No les importaba en absoluto ese niño, así que simplemente decidieron mantener callados, hasta que apareciera algo que realmente valiera la pena. Bueno, tiene un punto. El popular siempre será querido y apoyado por los demás, mientras que el perdedor antisocial, lo tratarán como basura. Luke recordaba los días en su colegio, donde también había varios populares en su salón. No solía prestarles mucha atención, pero sabía perfectamente cómo eran, fanfarrones, presumidos y convencidos de que eran el centro del mundo. Y eso siempre lo irritaba. ¿Y sus padres? ¿Por qué no hacen nada?, preguntó Robbie, intrigado por el hecho de que Garou estuviera pasando por todo eso sin recibir ayuda. Bueno, eso es porque nadie le creía a Garou. Cuando el chico contaba su versión de los hechos, nadie le daba crédito. Siempre tomaban la palabra de Tachan como la verdadera. Además, se dice que los padres de Garou eran algo ausentes, o simplemente no le daban la importancia que su propio hijo merecía. Al escuchar eso, la mayoría sintió una mezcla de indignación y enojo. La situación del niño era desesperante, estaba completamente solo. Literalmente, todo el mundo parecía estar en su contra. Un niño que, solo por tener gustos diferentes y ser antisocial, se convirtió en víctima de algo totalmente injusto ante los ojos de la mayoría. La pequeña Pula, que no había dicho nada hasta el momento, levantó levemente la vista del suelo. En la pantalla, vio cómo el niño Garou dejaba escapar lágrimas de sus ojos. Podía sentir su tristeza y la impotencia que lo consumía en ese instante. Pula, conmovida, alzó lentamente una de sus manos, como si quisiera consolarlo a través de la distancia. Ella sabía muy bien lo que era sentirse así, débil, sometida por alguien más fuerte, incapaz de defenderse. Y por un momento, esa empatía la quebró.
Estuvo a punto de llorar, a pesar que le dijeron varias veces que los humanos eran malvados, solo podía ver a un pequeño que necesitaba ayuda. Sin embargo, Dan, al notar su expresión, posó con suavidad su mano sobre la cabeza de la pequeña. El gesto la hizo estremecerse un poco, pero también la calmó. Oye, pequeña, no te preocupes. Si te preocupa ese chico, no tienes que ponerte así. Seguramente estará bien. El chico Slime intentaba reconfortarla, aunque en el fondo, él también sentía impotencia. Quería ayudar a Garou, pero sabía que no podía hacer nada más que mirar. Odio y resentimiento. Va. ¿Y qué cree que va a hacer ese niño, si solo es un debilucho? Dijo Lorna, con su habitual tono burlón. Aunque sus palabras fueron duras, en el fondo, compartía ese mismo sentimiento de venganza, más hacia la raza humana. Sin embargo, en el caso de Garou, seguía viéndolo como un simple niño frágil. ¿Cómo podría cumplir su objetivo de venganza así? ¿Eh? ¿Cómo que entrenó? Alcanzó a decir Robbie, sin terminar la frase. De pronto, una extraña aura comenzó a emanar desde la pantalla. Todos abrieron los ojos de par en par, sin poder creer lo que estaban presenciando. Hace apenas unos segundos, veían a un niño débil, pequeño, llorón, incapaz de defenderse de sus matones. Pero ahora, frente a ellos, se alzaba un hombre. Alto. Musculoso. Con una mirada feroz y un aura morada que envolvía todo su cuerpo, como si fuera un depredador a punto de lanzarse sobre su presa. Aunque, si lo comparaban con el aura del vigilante, todavía estaba muy lejos, demasiado lejos. Sin embargo, los más débiles no pudieron evitar temblar de miedo ante el nuevo Garou. Por fin, el hombre de negro abrió los ojos con verdadero interés. Ya no veía a un niño llorón, sino a un hombre musculoso, con un aura tan intensa que parecía la de un monstruo. Lugus, quien antes se había burlado y mostrado indiferente ante Garou, se estremeció al darse cuenta de que aquel niño patético había desaparecido. Ahora, frente a él, había un humano adulto y formidable. Lorna también se sorprendió por el cambio tan drástico que había sufrido Garou con los años. Por un momento, sintió cierta irritación al ver a ese humano, no le gustaba que fuera tan fuerte. Sentir la furia del más débil. Tengo que admitir que ese mocoso sí tiene un aura bastante poderosa. Pero ni siquiera da miedo. Garou, ahora da mucho miedo. Bueno, quizás no es el mejor momento para decirlo, pero la música está buena. Dijo Leilu, ya que hasta ella también podía sentir el odio y el rencor que emanaban de la pantalla, y era por Garou. Pero no podía negar que la música estaba bastante buena. ¿Tomar venganza y convertirse en un monstruo para cambiar la sociedad? Se preguntó Dam, triste porque Garou había tomado el camino de la venganza. Ya conocía a una ratona que también estaba en ese camino, y era una completa maníaca, que parecía no tener reparo. Solo esperaba que Garou no terminara igual. Estando entrenando con Silverfang, buscó su propio camino y comenzaría a atacar a quienes se decían héroes y ensalzaban en la gloria, aplastando a los más débiles sin darle escapatoria. Quería que todos supieran de su temida presencia, demostrar que los héroes pecaban de incompetencia. Y provocó sin dudar una masacre brutal, barriendo el suelo con los justicieros cual huracán. Cazando héroes por las calles, olvidó su humanidad. Este humano convertido en monstruo no tendrá piedad. Les hará sentir el mismo dolor que sintió en su infancia, y temblarán por el terror que causa su venganza. Ya no hay vuelta atrás, no queda nada del niño inocente. Ahora es una bestia despiadada y demente. Las injusticias del mundo lo convirtieron en un monstruo que solo le apetece ver el pánico en sus rostros. Sentirá la furia del más débil, su sola presencia causa terror. Hoy cualquier esfuerzo se ha vuelto estéril, es la hora de que sientan dolor. Tarde o temprano todo se salda, y hoy deben pagar su inmenso rencor. Soportó la crueldad, la iniquidad, y se convirtió en monstruo para cambiar esta sociedad. ¿Quién es Silverfang? Preguntó Robbie, intrigado por el extraño nombre que salió de la pantalla. Bueno, Silverfang es un héroe de clase S, rango 2. Es uno de los mejores artistas marciales del mundo y fue el maestro de Garou. Fue quien le enseñó algunas de sus técnicas. Explicó el vigilante. Al escuchar eso, no pudieron evitar sorprenderse. Ahora sabían que Garou dominaba artes marciales, lo que lo hacía aún más peligroso. Intrigados por saber qué tan fuerte se había vuelto realmente. ¿Los héroes realmente existen? Preguntó Luke, sorprendido por la idea de que los héroes fueran reales en ese mundo.
Ya les había dicho que los héroes pelean contra los monstruos. Supongo que creyeron que no hablaba literalmente, ¿verdad? Bueno, la verdad es que sí. No creí que te referías literalmente. ¿Por qué está atacando a los héroes? ¿Acaso su maestro también no es uno? Preguntó Leima, levantando una ceja. ¿Por qué Garou estaba atacando a los héroes? Era algo muy peligroso. Eso es porque Garou, al sentir que ya no podía seguir avanzando con su maestro, masacró a todos sus compañeros, dejándolos gravemente heridos. Silverfang no tuvo otra opción que expulsarlo de su dojo. Y así, Garou comenzó su propio camino. Todos, al comprender eso, siguieron mirando la pantalla, pero se quedaron sin palabras al ver que Garou había hecho una masacre con los héroes. Y no solo eso, también pudieron verlo pelear en acción contra uno. En sus manos se podía ver una especie de estela azul que envolvía sus puños, mientras contraatacaba con fluidez y precisión, lanzando golpes devastadores contra su oponente. Parecía no solo un artista marcial, sino un verdadero monstruo, sobre todo por esa sonrisa que se dibujaba en el rostro del albino. No, no puede ser. Él los está matando a todos. Gritó Robbie, horrorizado al creer que Garou estaba asesinando a los héroes sin piedad. Y lo más sorprendente era que lo hacía sin ayuda de nadie. El hombre de negro entreabrió los ojos al presenciar las habilidades y la fuerza de Garou. No podía creer que todo eso proviniera de un simple humano, sin ninguna modificación o alteración en su cuerpo. Ahora sí estaba verdaderamente interesado en él, y no pudo evitar sonreír con curiosidad y emoción. Jeje, esto sí que me está gustando. Creo que Garou me está cayendo mejor, a pesar de que es un humano. Dijo Lorna, con emoción y cierto sadismo en su voz, al creer que Garou estaba matando a todos esos humanos. Y de hecho, todos pensaban lo mismo, pues había mucha sangre en pantalla. Ver a Garou responder con tanta brutalidad, acompañado de esa sonrisa de loco, hacía parecer que realmente lo estaba haciendo. Lorna no pudo evitar alegrarse, aunque Garou fuera un humano, en ese momento no le importaba. Solo disfrutaba del espectáculo. No, otra vez lo mismo. Murmuró el chico Slime, asustado al ver la brutalidad con la que Garou se abalanzaba sobre los héroes. Nunca se hubiera imaginado que Garou tuviera tanta fuerza, y menos que esa fuerza naciera del resentimiento. ¿Cómo puede ser que un niño tan gentil y bueno se haya convertido en una bestia? Y como decía el rap, Garou ya no era un humano. Les daré un poco más de información sobre Garou en ese instante. Garou comenzó a cazar a todos los héroes, queriendo perfeccionar sus habilidades y volverse más fuerte, hasta convertirse en el monstruo definitivo. El monstruo más poderoso del mundo. Con el tiempo, muchos lo apodaron no solo como el cazador de héroes, sino también como Garou, el monstruo humano. Cuando escucharon las palabras del vigilante, algunos se estremecieron ante lo que Garou estaba haciendo y todo lo que estaba provocando. Lake, por fin, no pudo evitar sonreír, mostrando sus afilados dientes. Una emoción intensa lo recorrió, deseando enfrentarse a ese supuesto cazador de héroes para comprobar qué tan fuerte era, y si realmente podía considerarse un monstruo. ¿Así que perdió toda su humanidad y quiere ser un monstruo?, murmuró el hombre de negro, con una sonrisa. Bueno, no sería mala idea invitarlo a formar parte de nosotros, claro, si estuviera en nuestro mundo. Por lo que había visto y escuchado, pensó que quizás había una oportunidad de hacer que Garou se uniera a su bando, y de paso comprender cómo un simple humano había alcanzado semejante fuerza y habilidades. Lorna, al escuchar las palabras de su maestro, no pudo evitar sorprenderse por un momento, pero después de pensarlo unos segundos, no lo vio como una mala idea. Después de todo, si Garou realmente quiere ser un monstruo y cazar a todos los héroes, si hay cadáveres de humanos de por medio, con gusto lo aceptaría. ¿Pero qué es esa habilidad que está usando Garou?, preguntó Leilu, intrigada, quería saber del por qué aparece una estela azul en sus manos al atacar. Eso es porque está utilizando una de las técnicas que le enseñó Silverfang. Se llama el puño de agua que fluye roca aplastante. Es una técnica evasiva y defensiva que permite al usuario moverse y atacar como una corriente de agua. Además, le permite al cuerpo reaccionar por instinto y esquivar cuando se encuentra en peligro. Sin embargo, Garou aún no la ha perfeccionado como su maestro. Cuando el vigilante mencionó el nombre de la técnica, todos se sorprendieron por lo poderosa que era. No imaginaban que las artes marciales pudieran llegar a ese nivel de efectividad, como ya lo estaban viendo en pantalla. Garou luchaba solo contra varios héroes, usando únicamente su técnica. Nada mal, chico.
dijo el hombre de negro, sin dejar de sonreír, admirando las habilidades del albino. Lorna, al notar la expresión de su maestro, no pudo evitar sentirse celosa. Lo quería demasiado, y le molestaba que él mostrara tanto interés en otro, y peor si era un humano. ¿Todo eso lo conseguiste por venganza?, murmuró Leima, sin saber qué decir ante lo que veía. A veces también se le pasaba por la cabeza tomar venganza por todas las humillaciones que había tenido que soportar, pero no podía hacerlo. Sabía que al maestro no le agradaría en absoluto, y además, estaba en clara desventaja, había muchos animales que la superaban con facilidad. Tampoco quería poner en peligro a su hermana. Sin embargo, si alguna vez llegara a buscar venganza, solo sería contra Lorna, por haberle arrebatado la vida a su humano favorito, también por ser el centro de atención y adorada por los demás. Luchar y luchar, terminó herido, deambulando cansado, mas no se siente abatido. Quiso recuperar su fuerza en un lugar abandonado, más rápido se dio cuenta de que lo tenían rodeado y fue con el cuerpo lleno de heridas mortales a combatir sin rechistar a sus odiados rivales, los cuales sin misericordia ni clemencia lo atacaron, pero aún así serían masacrados contra Garou. Maltratado, desangrado, infectado de veneno, tuvo que enfrentarse al peligroso y poderoso Genos. Y como si fuera poco, llegaría Silver Fang junto a su hermano queriendo darle el golpe final. Se vio perdido ante la fuerza brutal de sus enemigos, pero el orgullo, voluntad y su fuerte motivo lo hicieron resistir esa tremenda avalancha y lo rescatarían, pero él volverá por la revancha. La furia del más débil, su sola presencia causa terror. Hoy cualquier esfuerzo se ha vuelto estéril, es la hora de que sientan dolor. Tarde o temprano todo se salda y hoy deben pagar su inmenso rencor. Soportó la crueldad, la iniquidad y se convirtió en monstruo para cambiar esta sociedad. De nuevo, estaban escuchando la misma melodía de antes. Algunos, como Luke, que conocían más sobre el rap, supusieron que era el estribillo. Aunque, otra vez, podían sentir ese aura que emanaba de la canción, una mezcla de odio y dolor. No pudieron evitar pensar que la música estaba bastante buena, y solo unos pocos esperaban que Garou pudiera tener alguna forma de redimirse, que dejara de estar cegado por el odio. Cuando el estribillo terminó y la canción continuó, todos se sorprendieron al ver lo malherido que estaba Garou. La sangre corría por su cuerpo, mientras se tocaba levemente el pecho, era evidente lo debilitado que estaba. ¿Quién lo dejó así?, preguntó Dam, sorprendido al igual que los demás, al ver el estado en que se encontraba Garou. Fue por el héroe de clase S, Watchdog Man. A pesar de que Garou dominaba sus técnicas de artes marciales, no pudo contra las habilidades de ese héroe, perdiendo miserablemente la batalla. Sin embargo, logró huir en el último momento, antes de que el héroe pudiera rematarlo. La mayoría sintió alivio de que Garou no hubiera muerto en esa pelea, aunque otros, como el hombre de negro, se mostraron decepcionados por la derrota del cazador de héroes. Aún así, la intriga creció entre ellos al escuchar el nombre de ese héroe. Querían saber quién era. A pesar de estar malherido, quería seguir luchando. Sí que es persistente, dijo Lei Lu, suspirando por lo terco que parecía ser Garou, quien insistía en seguir peleando a pesar de estar muy herido y en clara desventaja. Al seguir avanzando, pudieron notar algunos detalles. Primero, que Garou ya no tenía su camisa negra puesta, y ahora estaba vendado. Lo curioso fue que junto a él había un niño, algo que aterrorizó a algunos. ¿Qué hace ese niño ahí?, preguntó Dam, asustado por lo que Garou podría llegar a hacerle. Jeje, ¿ese mocoso acaso es tonto?, dijo Lorna con diversión en su voz. No podía esperar a ver cómo Garou lo masacra. Pensaba que Garou iba a despedazar a ese pequeño humano insensato. Para ella, los humanos pequeños siempre eran los más estúpidos y manipulables. Ja. Parece que ese estúpido humano por fin va a ser eliminado, dijo Lugus. Antes estaba asustado por las habilidades que había visto en Garou, y no se había atrevido a hablar ni a burlarse de él. Bueno, al menos hasta ahora. Al verlo, rodeado por 8 héroes, y completamente malherido, creyó que por fin era el fin del cazador de héroes. Antes de que alguien pudiera decir algo, todos observaron la pelea que Garou estaba librando. No pudieron evitar abrir los ojos de par en par, e incluso algunos quedaron con la mandíbula colgando.
Garou no solo fue capaz de enfrentarse a los 8 héroes, sino también de derrotarlos, y de una manera brutal. A pesar de tener todas las desventajas, el albino logró vencerlos uno por uno. Lugus volvió a quedarse en silencio, ahora aún más intimidado por lo que acababa de presenciar. No encontraba explicación alguna de cómo Garou había logrado semejante hazaña. Ante sus ojos, ya no veía a un humano, sino a un verdadero monstruo. Bien, responderé a algunas dudas que seguramente se están preguntando. El niño que vieron se llama Tanio. Ambos, en varias ocasiones, ya se habían encontrado antes. Pero, en esta ocasión, Garou decidió defenderlo, ya que uno de los héroes, sin querer, estuvo a punto de eliminarlo. Cuando vieron que Garou, desviando las balas con sus manos, fue precisamente porque el niño estaba dentro de aquella cabaña. Por lo tanto, se interpuso en medio para recibir todos los disparos y así proteger al mocoso. Cuando el vigilante terminó de hablar, todos quedaron en silencio. No solo estaban sorprendidos por el hecho de que Garou desviara balas con sus manos, sino porque había salvado la vida de un niño. ¿Qué? ¿Por qué salvó la vida de ese mocoso? Se supone que debería eliminarlo, como hace con los héroes. Eso es porque Garou nunca eliminó a los héroes que enfrentó antes, simplemente los dejó malheridos. Su objetivo era demostrar que los llamados héroes no eran tan poderosos ni justos como creían. La mayoría estaban atónitos. Dam y los demás humanos sintieron alivio al saber que Garou no había matado a nadie, lo que les hizo pensar que quizás aún quedaba algo de humanidad dentro de él. Lorna, por el contrario, estaba molesta y decepcionada. Cruzó los brazos con disgusto. Estaba a punto de alabarlo por las masacres que había provocado, pero ahora se sentía engañada por lo que había visto. ¡Qué decepción! Así que todavía tienes algo de humanidad, dijo el hombre de negro, esta vez sin sonreír. Estaba claramente decepcionado, pues creyó que Garou había dejado atrás toda compasión. Si había sido capaz de defender a un niño, eso solo significaba una cosa: Garou jamás sería parte de su organización, ya que ellos se encargaban precisamente de eliminar a los niños. Con eso, el hombre de negro concluyó que, si el monstruo humano llegara a su mundo, sería una amenaza para su grupo y para el hospital. Al seguir observando, todos notaron que otro héroe había llegado al campo de combate. Sin embargo, este no era como los demás. Tenía partes metálicas en su cuerpo, como si fuera un robot, o más bien, un cyborg. Espera, ¿ese es un cyborg?, preguntó Robbie, sorprendido al verlo. Él solo había visto cosas así en los cómics que el orfanato les daba, así que era fascinante presenciar uno en la realidad. ¿Un cyborg, eh? Puedo ver que en ese mundo la tecnología está bastante avanzada. Parecía que su curiosidad por la máquina humana había reemplazado su anterior decepción por el cazador de héroes. Y no solo había llegado ese cyborg, sino también el maestro de Garou junto a su hermano. En la pantalla, se podía ver cómo ambos estaban dándole una tremenda paliza al cazador de héroes. Disculpe, ¿quién es el otro sujeto?, preguntó Lorna, por la aparición de otro viejo más, que parece poseer una técnica distinta al otro anciano. Él es el hermano de Silver Fan, Bon, quien utiliza la técnica del puño remolino de acero cortante, permitiéndole cortar estructuras de forma precisa y a sus oponentes, explicó el vigilante, para dejarles claro sobre el hermano de Silverfang. A pesar de que Garou intentaba defenderse como podía, era en vano, cada golpe que recibía hacía que sus huesos tronaran con fuerza. No podía hacer nada. Cada impacto era tan brutal que hasta dolía solo de verlo. Bueno, ese supuesto monstruo humano al final ya está acabado, dijo Lake, al ver la paliza que le estaban dando a Garou. Aunque lo dijo con frialdad, hasta él sintió un leve escalofrío al imaginar estar en medio de ese intercambio de golpes, pero lo ignoró de inmediato. Los demás, en cambio, comenzaron a sentir pena por lo que estaban viendo. Literalmente, Garou estaba siendo masacrado por dos maestros de artes marciales, sin recibir ni una sola oportunidad para contraatacar. Parecía que en cualquier momento iba a perecer, y que su camino había llegado a su fin. Pero, sin previo aviso, Garou lanzó un grito desesperado, haciendo estallar el suelo a su alrededor. Con una fuerza inhumana, arrancó un enorme árbol y lo hizo girar con violencia, desorientando así a sus enemigos. Todavía le queda fuerza a ese maldito, dijo Lugus, irritado al ver cómo Garou se negaba a morir tan fácilmente. Solo deseaba que esos dos ancianos acabaran con el albino rápidamente, antes de que pudiera escapar. Y, como si alguien lo hubiera escuchado, de repente, una gran ave apareció en medio del combate, mandando a volar a todos los héroes. Aquello le dio tiempo para tomar a Garou y escapar del lugar.
¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Preguntó Leima, sorprendida por la inesperada aparición de aquella extraña ave. ¿Qué pasó con Garou? Preguntó Luke, queriendo saber por qué esa criatura se lo había llevado. Básicamente, lo que vieron fue a uno de los monstruos llamado Phoenix Man. Tuvo órdenes de llevarse a Garou para convertirlo en un ejecutivo de la Asociación de Monstruos. Porque sí, existe una asociación de monstruos, y su base permanece en completo secreto. ¿Una asociación de monstruos? Vaya, siento que son algo similares como hospital. Dijo Lorna, encontrando ciertas similitudes entre ese mundo y el suyo. Pero si en esa asociación de monstruos, hay ratones y los tratan bien, entonces, para ella, todo está bien. Lentamente, la pantalla se apagó, dando a entender que el rap había terminado. Muchos intentaban procesar lo que acababan de ver. No solo habían presenciado otro mundo, lo cual ya era una locura, sino también cosas que parecían imposibles. Un humano formidable que, con solo años de entrenamiento y dedicación, sin mutaciones ni experimentos, logró volverse tan fuerte que podría representar un verdadero problema para todo el hospital. Bien, como ya vieron al cazador de héroes, ahora me gustaría mostrarles lo que representa una verdadera amenaza para toda la humanidad, la Asociación de Monstruos. Fin del prólogo. Sí, lo sé, gente. Sé que fue muy larga la introducción, y sí, rellené muchas cosas. Y bueno, hubo algunos errores ortográficos, lo admito. Intentaré mejorar para la próxima, y sobre todo, espero que les haya gustado. Traté de respetar, como dije, la personalidad de cada uno de los personajes. Ah, y por cierto, en esta reacción no habrá nada de harem, NTR, ni cosas por el estilo, aclaro por las dudas. Tampoco voy a hacer que cierto personaje se enamore del vigilante o algo así. No. Por ahora quiero que todo sea normal. Y si en algún momento quiero que eso pase, obviamente lo voy a desarrollar, porque sí, tampoco quiero que todas se enamoren del vigilante, como con Goku, que con solo su sonrisa ya las tiene a todas rendidas. Además, son todas furras, así que, no gracias. Y la verdad, me costó mucho hacer esto. Tenía planeado poner a cada uno de los personajes con voces diferentes, pero después me di cuenta de que iba a tardar como 2 años en hacerlo. Además, ya está por iniciar la temporada 3 de One Punch Man, y no me quiero perderme por nada. Así que, decidí dejar solo la voz del locuendo normal en todos. Y bueno, si les gustó mucho, me gustaría que apoyen al canal, que se suscriban, le den like y compartan. Esto lo hago más que todo por diversión, así que no voy a poner meta de likes ni nada. Como digo siempre, lo hago más por hobby. Así que bueno, veré cuando saco el próximo video de esto. También, pueden dejarme en los comentarios algunas sugerencias o ideas de cómo puedo mejorar, me alegraría mucho leerlos. Tampoco espero que el creador se enojó, me gusta su trabajo y cómo desarrolla a los personajes. Me pondría triste que me baje el video, porque también espero el capítulo 5. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima.